antes del ejercicio se vuelve peligrosa porque nos puede atacar, se vuelca contra nosotros y nos ataca. Tiene ciertos mecanismos que ahorita vamos a ver en un ejercicio que daremos también. Lo importante acá es que ustedes descubran primero que los malos no son los otros, que lo que está mal está donde. Y que la manera en que yo responda ante los aspectos que de afuera vienen hacia mí, esa es la calidad de mi estructura mental. O sea, en función de cómo yo respondo a las experiencias negativas, sobre todo de fuera, es lo que importa. Si yo reconozco que los aspectos oscuros están en mí, por eso reacciono ante alguien, porque si ustedes no lo tienen, no reaccionan. Si alguien pasa y es envidioso, ¿lo pueden reconocer si no lo tienen? No. Miren qué raro se comporta. ¿Sí? Pero como lo podemos ver, es que también lo llevo yo. O puede estar activo, o puede estar pasivo. Pero si yo reconozco cosas, es que yo las tengo también. Es posible que nos duela, y algunos de nosotros al descubrir cosas, pues nos sentimos muy mal con nosotros mismos porque nos imaginábamos, siempre tenemos una imagen mejor de lo que somos. Entonces hay que bajar un poco al nivel, decir, soy un ser humano, tengo cualidades, no las voy a negar, pero también está la otra parte. Y el juego es que la otra parte también tiene su lugar, no se lo puedo negar. Y si yo mantengo ese equilibrio, a la larga, por los mismos mecanismos de la psique, se integran nuevamente los dos aspectos. Si ustedes se fijan en la balanza del juicio de los muertos, en el libro de los muertos egipcio, ponen de un lado el corazón del sujeto, del alma del sujeto que ha muerto, y del otro lado la pluma de la justicia. No se trata que pese más la justicia o más el corazón, se trata de que se quede así. Eso nos dice que lo que es bueno, justo, y mi vida debe mantener un equilibrio. Ni debe ser bueno, ni malo, sino un equilibrio. ¿Sí? Ahí ya nos dice algo esa imagen egipcia de ese famoso juicio, ¿no?, ante Osiris, que simbólicamente todas las tradiciones lo hablan de él, y tarde o temprano ustedes y yo lo enfrentaremos. Porque, como se ha dicho siempre, el juez, el jurado, el defensor y el fiscal están dentro de nosotros. Ahí es donde vamos a tener que algún momento de nuestro proceso rendir cuentas, que es a la única parte que debemos rendirle cuentas, a nadie más. Sin mentiras. No se puede mentir. ¿Cómo le voy a mentir a mi parte esencial si sabe todo de mí? Pregúntense, ¿cómo me miento a mí mismo si esa parte me conoce, sabe mis pensamientos, sabe lo que siento, lo que he hecho, lo que voy a hacer? Porque para ella el futuro y el pasado es una constante, un presente continuo. Él sabe lo que va a pasar y lo que ya pasó, pero lo ve siempre en un presente siempre, constante. Entonces, ¿de qué lo voy a engañar? No puedo. Lo único que va a reflejar que cuando yo engaño me sentiré incómodo, mal conmigo. ¿Y por qué me siento mal? Porque me estoy mintiendo a mí mismo. Yo puedo mentirle a la gente, puedo hacer cosas que nadie ve, pero la parte interior siempre está observándome qué estoy haciendo. Una vida congruente, insisto, no se trata de que desechemos todos los... Se trata de que yo sea equilibrado. Una vida congruente con lo que yo profeso es ser equilibrado, no irme al extremo. Si soy justo, buscar ser un equilibrio justo en mi vida. Si digo la verdad, tengo que cuidar. El Buda decía, si la verdad que usted va a decir va a dañar, mejor no la diga. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo no voy a samplarle la verdad a alguien porque simplemente debo decir la verdad. Debo cuidar ciertos aspectos para no dañar. Sí, la clave es no dañar a otros seres y ayudarlos, si me lo permiten, a que despierten. El objetivo del estudiante de teosofía es ese: compartir el conocimiento siempre y cuando el otro pueda y desee recibirlo. No lo podemos convencer ni convertir porque seríamos dogmáticos, andaríamos ahí de misioneros, y no es ese el objeto. Ya los misioneros hay un montón, ¿o no?
Entonces, eso es otra cosa. Ahora, no es para que nosotros nos separemos, sino para que estemos cada vez más que unidos. El conocimiento es para unirnos. Conocimiento que nos separa no es muy positivo. ¿Sí? Y a veces el tema no es el conocimiento, somos los individuos. ¿Sí? O sea, ahí está el punto que debemos cuidar mucho. Por eso Madame Blavatsky dividía a la sociedad teosófica de la teosofía. ¿Ves? Una cosa es el ideal, la enseñanza superior, que une a todos los seres. Y otra cosa es la sociedad teosófica, que está formada por seres humanos que tienen debilidades y que pueden, ¿qué? Fragmentar y errar. Entonces, si se cuida eso, mantenemos un equilibrio entre los dos aspectos. No se trata de irnos al extremo ni al otro, se trata de mantener un equilibrio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mientras todavía no estemos en ese estado de realización, tenemos que jugar con la fragmentación. Estamos acá todos, si estuviéramos realizados no estaríamos en esta sesión. No habría necesidad de encarnar otra vez. Pero estamos todavía fragmentados. Por eso tenemos que buscar el equilibrio entre las dos fuerzas que estamos trabajando. Se trata de resistir y no de derrotar a la sombra. Siempre nos sentiremos tentados a negar de antemano las necesidades de ella, porque no nos gustan. ¿Sí? O a sucumbir a sus demandas sin ofrecer resistencia. Así soy, así seré y así no moriré. Cantaba el Infante, ¿no? No es cierto, sí se puede hacer cambios. O sea, cierto que los cambios de cierto grado son más complejos. Y eso requiere más atención, más de estar despiertos. Si no lo estoy, es muy difícil que yo pueda modificarlos, porque no me doy cuenta. La gente me va a señalar a mí, este tipo es un arrogante, y yo no me doy ni cuenta. ¿Sí? Pasaré hasta que algún día sea demasiado, como comentaba él, cuando se incremente mucho lo oscuro, ay, pues sí, soy medio arrogantón y no me había dado cuenta. ¿Sí? Es más, culpaba a los demás de ser arrogantes. Eso es lo más interesante. Yo no lo veo en mí, pero yo lo proyecto, lo lanzo hacia allá. Ahí vamos a hacer un ejercicio sobre proyección, con mi dedo, ¿no? Tú eres arrogante, ¿no? Con el dedo así duro. Y tres me dicen, tú también. ¿Qué así pasa, no? Es que tú, sí, yo, tres para aquí, ¿no? Y es algo. Una de las maneras más importantes de aferrarnos a la sombra en la oscuridad es trabajar los sueños. También es otro método. Trabajar los sueños cuando aparece la sombra. Como ejemplo, el famoso sueño que les he contado de la loba de mi paciente. ¿Sí? Eso es un método. Lo hablamos en la charla en la conferencia, perdón. Charla dicen allá. Conferencia de la Casa de la Cultura. No, si yo tengo en un sueño, aparece mi sombra y normalmente aparece como animal o como un aspecto desagradable que me ataca, normalmente es así. Yo debo trabajar con esa imagen en la que llamamos imaginación activa, ¿no? Dialogar con esa parte mía cada día unos minutos para tratar. No, primero es dialogar, cuesta trabajo, ¿no? Tienen que volverse a acordar del sueño y recordar la imagen negativa que me producía dolor o sentimientos desagradables como miedo, que es normalmente su capacidad. Y yo dialogar con esa parte, ¿no? Decirle, mira, reconozco que te he estado manteniendo relegada, negada, o me he opuesto, me gustaría que me dieras una oportunidad, ¿no? Entonces, el dialogar con esa parte unos minutos cada día va permitiendo que esa parte pueda que acercarse, como el caso de la loba, se fue acercando hasta que se integró. La técnica de imaginación activa es muy poderosa. Y si ustedes llegan a utilizarla con firmeza, puede que aunque se imaginen, la imagen les conteste. ¿Sí? De repente ustedes tendrán una respuesta y puede venir en un sueño. Eso es lo más interesante. Lo importante es apuntar el sueño y volver a rumiarlo una y otra vez. Cuando tengan una pesadilla, anoten la pesadilla. ¿Sí? Rumiarlo significa ¿qué? ¿Por qué me vino en este momento? ¿Qué pasó este día? ¿Qué hice? ¿Qué no hice? ¿Qué dejé de hacer para que viniera? ¿Sí? Porque no siempre porque hago algo, sino porque no he estado viviendo de alguna manera o qué no hice. Pues a lo mejor
vino alguien y yo no me atrevía a decirle, oye, perdóname porque te hizo esto hace años y tuve la oportunidad y me quedé callado por orgullo. Ah, qué malo es el orgullo, ¿eh? Nos acaba a todos, nos separa. Por orgullo no nos atrevemos a pedir perdón o a reconocer nuestras faltas, ¿o no? Deberíamos trabajar, separa a las parejas por orgullo, ¿no? Ah, no, que ella venga a decírmelo, no, él que venga, cada uno ahí, man. El simple orgullo es nefasto. ¿Eh? Para la otra le influye. No, porque es una de las debilidades. Ah, bueno, sí, el orgullo. Bueno, hay muchas, por eso no podemos meter todas, ¿sí? Entonces, el tema es importante. Supónganse que yo sueño, que aparece mi suegra en el sueño. Y es canija la suegra, ¿no? Ella aparece con un cuchillo y quiere merendar. Es cierto. Ustedes dirán, pero si no es de tu propio sexo, ¿no? ¿Por qué aparece negativa tu suegra? ¿Por qué creen? Porque tiene una parte de lo que ella. Porque la parte femenina del hombre, que también hemos hablado de eso, la ánima, se contamina de la sombra. Se llama ánima negativa. Entonces, la parte de esa mujer que puede tener relación incluso con mi madre, pues en el sueño se ocurren muchísimos movimientos, ¿sí? Entonces, aparece. Yo no la puedo aceptar que mi madre sea así, pero la transfiero a la imagen de la suegra que ya le tengo un poco de tiro. Entonces le encaja muy bien ese movimiento que hago en el sueño. Ya aparece con un cuchillo ahí, queriéndome hacer algo. Esa parte es oscura de mi parte femenina, de la transferencia que yo tuve de mi madre hacia mí. Pudiera. Hay otros sentidos, puedes tener otros sentidos. ¿Qué hacer? Pues traigo a mi suegra todos los días de la mano y voy con ella. Ven, suegrita, véngase para acá, vamos a tomar un café. La idea es dialogar con esa parte, hasta que esa parte empiece a qué. Ahí, o aparece en el sueño cada vez menos agresiva, puede repetirse el sueño, o yo me siento cada vez menos. Es más, no solamente afecta a mi imagen interior, sino que mi suegra mejora mi relación. Y no me pregunten por qué. Y si no conocemos a los, por ejemplo, si tenemos una pesadilla y soñamos gente encapuchada que nos persigue. ¿Te imaginas al encapuchado? ¿Te imaginas al encapuchado? No hay necesidad de verlo. Ah, bueno. ¿Eh? Lo importante es que cuando yo dialogo con esa parte, es una parte mía interior que está en desacuerdo conmigo, ¿sí? No quiere saber de mí nada. Entonces hay que trabajarla para integrarla, ¿sí? Ahora sí. Bueno, no sueño. No, sí sueña, no se acuerda. Bueno, hay muchos de nosotros que hemos soñado y de repente dejamos de soñar. Más bien, no dejamos de soñar, nos dejamos de recordarlo. Hay varias técnicas, bueno, ahora hay mucho material sobre el tema del que no sueña. Puede haber resistencias a ver cosas, a no negarse ciertas situaciones. Entonces, el sueño se bloquea. Vamos a ir así que se bloquea porque yo no quiero ver, no quiero aceptarme. De todos modos, ya les dije que les dejamos ahí la dirección por si alguien quiere preguntar sobre sueños o otra cosa, y me escriben y les mandamos. Son varias cosas para poder hacerlo, ¿sí? Bien, ¿alguna otra cosa sobre el ejercicio que hicieron? ¿Fue bien? General. Sí. Yo creo que, bueno, en mi caso, lo que yo veo mucho más que cuando, o sea, ellos interpretaron mi parte, como que no hubo mucha, como que no me agradó. Fue al revés, más bien cuando a mí me tocó ser digamos, la sombra, o ser en este caso la parte buena, fue cuando más tuve, digamos, conflictos. Me costó mucho menos trabajo a la hora de representar la sombra que a la hora de representar la parte buena. Yo creo que aquí de lo que yo saco es que entonces está más activa mi parte oscura que mi parte buena. Muy bien. Es trabajarlo, ¿no? Miren, cuando estábamos subiendo, que nos preguntaban varias personas sobre el tema, es la misma sombra que se resiste y nos induce a no verlo bien. Ella misma bloquea que lo intentamos, porque no quiere que la trabajemos. En realidad, trabajarla significa hacerle que pierda ¿qué? Poder. ¿Sí? Muy interesante ese tema. Otra, como en el símbolo del Tao, en el que lo claro y lo oscuro van fluyendo, asimismo lo claro no es absolutamente claro porque tiene ahí un correspondiente doble, y el oscuro no es tan oscuro, y van fluyendo, y entonces la parte de luz
también no es totalmente complaciente, también es una que te está empujando a que veas. Lo interesante acá, como lo que acabas de decir, es que seamos conscientes que al darnos cuenta, porque una cosa que es importante descubrir, me doy cuenta que en mí hay dos aspectos, por ejemplo, lo que acabas de decir, y uno de ellos parece ser más activo. ¿Qué vas a hacer? Voy a estar vigilando un poco más cuando pienso, que recuerden que los pensamientos se generan mucho, ¿no? O sea, porque el Dalai Lama decía, vigile sus pensamientos, el flujo de sus pensamientos 3 veces al día, en la mañana, al mediodía y en la noche. Vigilar significa, a ver, ¿qué pensamientos traigo ahorita? Son neutrales, ¿no? De cosas superficiales, pues, no puedo evitarlo porque hay cosas que tengo que hacer. Pero si están introduciendo pensamientos, por ejemplo, sensuales o de apoderarme de algo que no es mío o de envidia, yo le decía, a ver, estos, a ver, ¿por qué están acá? ¿Sí? ¿De dónde están surgiendo? No los rechazo, sino los observo. ¿Por qué está ahí? ¿Por qué en ese momento me surgió esa sensación? Porque el pensamiento va acompañado de un estado emocional. Si lo dejo más tiempo, se empieza a hacer más difícil. Yo tuve una experiencia una vez sobre un pensamiento de sensual. No sé qué estaba yo haciendo y se me metió un pensamiento, un recuerdo cuando yo era más joven. Y yo me empecé a decir, sí, bonito. Y le empecé a dar vuelta y vuelta. Y al rato lo quité y volvió. Digo, bueno, yo no tengo sus pensamientos ya. Y volvió. ¿Por qué? Porque lo había yo dejado. Y agarró fuerza. Si ustedes dejan algo y le están dando vueltas, se empieza a poner más fuerte y es más difícil que lo podamos sacar la siguiente vez. ¿Sí? O sea, a veces las experiencias te ayudan a decir, bueno, pues sí es cierto, la enseñanza dice eso. Tú dejas que un pensamiento se mantenga más tiempo y ese pensamiento se empieza a encontrar su lugar. Como dice alguien, ver algo, dejarlo ver, ya se fue, se acabó, no pasa nada. El problema es que me quede y empiece yo a darle vuelta. No, y sí, yo le dije esto y ella me hizo esto y yo, ya caí. Porque se empieza a instalar. Entonces van a volver y a volver. Aquí está. Sí, en relación a eso que es muy importante. Hay un rabino norteamericano que se llama Harold Kushner, no sé si lo hayan leído, tiene muchos libros. Cuando nada te basta o por qué le pasan cosas malas a gente buena. Sí. Es muy famoso. Y él usa un esquema en donde esta es la parte nuclear y nosotros decidimos a quién invitamos. Y es muy fácil que nosotros invitemos a entrar a alguien, pero es muy difícil que lo invitamos a salir. O sea, esa es una condición de este círculo. Entonces, en este círculo es muy fácil invitar y formar un número completo. En las constelaciones también se ve eso. Y una vez que el número completo está, es muy difícil sacarlo porque nos va a generar un desorden. Entonces los pensamientos pasan por acá, como dice Isaac, de repente invitamos a uno a entrar y cuando lo sacamos no se sale, porque adquiere derechos de este círculo que está aquí. Harold Kushner lo expresa con un pensamiento y dice, el que quiera un jardín limpio debe mantener fuera las malas hierbas. Dice, no puedes jugar con la mentira sin perder tu derecho a la verdad, no puedes jugar con ello. Pone varias alegorías así. Lo que está diciendo es que no es posible pensar que podemos hacer un poquitito malos y que eso no nos afecta. Sí afecta, porque en el momento en que entra en esta estructura es muy difícil de alejar. Y mucho del trabajo terapéutico consiste en eso. Una vez que la persona ya tiene un amueblado acá complejo, es muy difícil pasar esas estructuras al círculo siguiente. Es como una casa que tiene una barda. Y entonces el pensamiento pasa por ahí, lo vemos desde acá, como decía Isaac, pues es muy budista, y vemos ahí, el pensamiento pasa y ya. Si lo atraemos y pasa la barda, es muy difícil sacarlo. No es que no se pueda, pero es muy difícil. Entonces, hay una ley como de energía, es muy difícil, dicen los norteamericanos, cuando uno sube de peso, dice, es muy fácil subir y muy difícil, it's very easy to ¿cómo dicen? Es muy difícil agregarlo y muy difícil sacarlo. Que nos lo mismo pasa a nosotros. Sí, ¿verdad? Entonces, esa fue la sombra de Isaac. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que tener mucho cuidado con este tema, porque hay ciertas leyes alrededor de esto. Y las leyes son cosas que pasan como pasan,
Dice el mismo Harold Kushner, dice, yo estaba harto de que me dijeran que es que Dios quiso que le cayera el piano a mi sobrino en la cabeza. Y dice, Dios no quiere eso, Dios pone las leyes, y usted es tan idiota que pasa debajo del piano, pues le cayó a usted por idiota, no porque quiera Dios. Entonces uno tiene que acostumbrarse a las leyes. Las leyes son patrones y uno usa esas leyes para que uno pueda estar bien en este plan. Y hay que saber que muchas de estas cosas cuando entran es difícil sacarlas, como los kilos y como muchas otras cosas. Por lo tanto, uno se pensará muy bien si quiere dejar entrar ciertas cosas. Y a este respecto, entonces, un pensamiento desadaptado primero llega a la barba, pero yo ya lo atraje. Y si sigo jugando con él, se mete al jardín. Y si sigo jugando con él, se mete a la casa. Ya no me gustó, pues ahora primero va al jardín, y luego va a la barda, y luego va para allá. Y eso cuesta. Entonces, por eso es importante ver cómo la sombra en un momento determinado se va fortaleciendo por descuidos. Los descuidos que hacen que paulatinamente se vaya apoderando. Y una vez que está en este entorno, pues lo empieza a afectar. Una familia marcada por la sombra, marcada por una problemática en donde muestra una imagen de salud, pero en realidad tiene muchos problemas internos, esto es muy complicado. Porque esta misma imagen de salud que dice somos una familia muy bonita y modelo, evita que las personas se den cuenta de que en realidad ya están contaminados y esa contaminación está generando problemas. Y estos problemas ni siquiera el sujeto es consciente de que están. Y por esa razón es complicado en psicoterapia. Primero tenemos que develar para ver que efectivamente están, y después hay que remodelar esto para sacarlo al jardín, y después hay resistencias, porque la sombra también funciona como resistencia y no se deja sacar, se mete en la propia estructura, y entonces es un tema muy complejo. Al final la solución siempre es la misma: estar atentos, dejar pasar las cosas. Eso que dijo Isaac es fundamental. Va el pensamiento por ahí, finalmente se basó como en nubes, dicen los budistas. Sí. Pero si lo atraemos a la barda, todavía no nos va a parasitar, pero ya está en la barda y lo dejamos que esté ahí. Y si se mete al jardín ya empieza la dificultad, y peor cuando entra en el núcleo de la casa. Otros en esta alegoría ponen más elementos, dice, bueno, está en la sala de la casa o llega a los lugares de alimentación de la casa, el lugar vital que es la cocina. Y luego se pone en la mesa, en el sitio principal. Eso lo ve uno hasta en las empresas familiares, que ya llegó el sobrino o el esposo de una de las hijas del dueño, que ahora ya se sentó como ya se murió el dueño, ahora está en la silla principal. Entonces también pasa, la sombra va entrando. Y mientras más acentrada esté, es mucho más complicado manejar este sistema. Y por supuesto todo esto contamina. Entonces, Isaac va a hablar al rato del tema de proyección, pero cuando uno no reconoce esta energía porque se reprime, esta energía sale a través de una proyección, atribuyéndole a otra persona el problema propio. Freud, cuando descubrió esto, él hablaba, dice, ¿por qué sucede esta situación? Él lo descubrió con una paciente que era ama de llaves, y le decía, oiga, a mí me late que usted está enamorada de su patrón. Ella cuidaba a los hijos del patrón. No, qué barbaridad, ¿cómo cree usted? Para nada. Después, como de muchas sesiones, le dice, señora, pues que si esto queda claro que usted está enamorada del patrón, dice, pues sí. ¿Y por qué no me dijo desde el principio? Pues no sé, como que lo medio veía, pero no lo veía yo bien. Ahí descubre Freud la resistencia. Pero lo más importante es que dice, ¿por qué ocurre la resistencia? Porque el ser humano se casa con una imagen bonita de sí mismo, y esa es la base de su autoestima. Y eso lo hace frágil. Y cuando le quitamos esa autoestima de buen marido, buen papá, buen trabajador, y la persona se da cuenta de su estructura real, puede ser tan grave que la persona puede cometer actos inapropiados contra su salud, puede entrar en una depresión. Dice, entonces, a esto le llamó mecanismos de defensa. ¿Contra qué? Contra la imagen superficial. La persona vive y se agarra hasta con las uñas de la imagen superficial, y el mecanismo de defensa evita que entre en un proceso depresivo porque ha develado la realidad. Entonces el mecanismo de defensa hace que la persona se trague este porcentaje de sombra y lo proyecte hacia los demás. Al proyectarlo hacia los demás ya no lo veo en mí, lo veo en los demás. Entonces el proceso de regresar a mí tiene varias ventajas. Primero, voy a dejar de fastidiar al de junto, porque ya no voy a tener que proyectarle a él lo que en realidad es mío. Segundo beneficio, que ya no tengo por qué perder autoestima, porque mi autoestima se ha ido adecuando poco a poco a mi realidad. Y en tercero, me deja la vía libre para arreglar mi jardín, como dice el Kushner. Si usted quiere realmente que el jardín florezca lleno de salud,
no deje espacio para las malas hierbas y cada vez que salgan, entonces desde el jardín las irá poco a poco podando, sacando para allá. Son parte inherente del jardín. Lo único que hace uno es evitar que crezcan en exceso, que se apoderen del jardín y que menos aún que se metan a la casa. Esas son alegorías bonitas para reforzar lo que estaba comentando. Una pregunta, ¿hay sería cómo trabajar recuerdo que me produce una emoción muy fuerte y al empezar a trabajarla para que poco a poco la pueda ir alejando? Es que está en el sueño. Tú en el sueño tienes acceso a esta zona y dicen los analistas de sueños, se llama elaboración secundaria, que es cuando tú lo vas a recordar, lo embelleces. Otra vez para volver a proteger la autoestima del soñante. Entonces, cuando tú tienes un sueño recurrente, es porque la represión está como entablada y equilibrada con la necesidad de expulsión de esa energía. Y entonces ni se puede expulsar a través de los contenidos inconscientes, ni se puede digerir, digamos, se quedó como en medio. Entonces, a eso se refiere el sueño recurrente. Entonces, el sueño recurrente, para moverlo, o lo mueves desde acá, evitando la represión, y le entras a los contenidos como propios y no como de terceros, o te fortaleces interiormente para que tu fortaleza interior permita que el sueño se manifieste con una dosis menor de elaboración secundaria, con lo cual vas a poder inmediatamente ubicar cuáles son los aspectos internos tuyos que se están ahí manifestando y por lo tanto cuál es la peligrosidad de que esto siga creciendo como energía. Al final la sombra es una energía que o crece o decrece y que nosotros lo ubicamos en diferentes partes de nuestra estructura interior. Y si la ponemos en partes vitales por tontos o por no darnos cuenta, pues va a tomar parte de decisiones que son fundamentales para la vida del sujeto. Si las mantenemos en decisiones no relevantes, sí nos va a hacer daño, pero un daño mucho menor. Hay cosas más relevantes en la vida de cualquiera. Perdón. ¿Eso también se relaciona con no poder cerrar bien los ciclos? ¿El tener ahí vivo algo? Bueno, es lo que comentabas en el Yin Yang y en el Tao. Si ustedes se dan cuenta, el momento del yin siempre tiene un puntito, que por muy comprimido que esté lo negativo, siempre está. Y cuando el puntito empieza a crecer, el yin se empieza a adelgazar para que el yang florezca. Entonces, tenemos un doble ciclo, es inevitable, es así. Mientras uno crece, el otro decrece, es inevitable. Entonces, mientras más hacemos crecer este ciclo, pues este ciclo está, digamos, en espera, pero ese ciclo es momentáneamente en espera, al rato va a ser la noche y el día, la luz y la oscuridad, lo alto y lo bajo, son leyes herméticas. Entonces es importante saber para un paciente en qué parte del ciclo está. Está en un ciclo de recuperación de la fortaleza porque, digamos, va bien su inercia, la parte inercial, o está en un ciclo de decrecimiento, de debilitamiento, de desorden, porque se le va a tratar obviamente diferente en función de cómo esté el movimiento que se esté presentando. El sueño va a ser un buen indicador, te va a decir cómo va va hacia un periodo de mayor estabilidad, con lo cual va a ser más fácil ayudarlo o no. Pero las paradojas de la vida, cuando la persona va hacia un ciclo de mayor actividad, dice, pues yo ¿para qué voy a atenderme ahorita? No, si ahorita estoy bien. Sí, eso es mi primero. Y la gente se atiende cuando está mal, pero cuando está mal porque ya llegó hasta abajo o está mal porque apenas va para abajo, pues es diferente, tenemos que respetar los ciclos de la vida de cualquiera. De lo que empezaste a explicar, de los pensamientos que pasan cerca de nosotros, ¿de qué depende que entre en mí o no? Porque yo puedo tener un pensamiento que no quiero que entre, pero de todos modos entra. Bueno, es que lo comentábamos hoy en el desayuno. Cuando estás tú reunido con otras personas, y aunque no sean personas con las que tú estás reunido, en la mesa de junto hay otras personas. O cuando vas en un avión, se hace ahí un entorno. Es como otra vez en la pintura esta. Y lo que pasa en el avión es que todos le ponen chorritos de pintura y eso queda o más oscuro o más claro. Y te vas a contaminar. Entonces, esos son los pensamientos que andan por ahí. Si te distraes y estás metido en el avión 12 horas, pues 12 horas vas a estar con aquello. Y esas 12 horas quiere decir que están paseando y por ahí vas a pescar uno. ¿Qué? Es verdad, qué fastidio. Ese niño que está llora y llora, que no sé qué, que los niños. ¿Dónde estás, Herodes? ¿No? Y empieza poco a poco. El sujeto empieza poco a poco, ya pescó el pensamiento. Ya está jugando con él, lo tiene en el jardín. Y llega el niño encima y a lo mejor le pega a un anciano que está por ahí. ¡Qué barbaridad! Ya te enganchaste, ya el pensamiento está ahí. Y poco a poco ese pensamiento usa la energía que ya traes y que la traías de reserva y empieza a crecer y con esa energía atraes lo que sucede con el niño y bajas fastidiado del avión, puede que te pelees con el aduanero
y eso te va a durar prácticamente 72 horas de descarga. Entonces, ¿dónde están? Pues están en todas partes. Uno no puede sustraerse de ahí porque vivimos en sociedad. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando estás en esos lugares, si desarrollas tu sensibilidad, vas a sentir que las cosas no están bien, te puedes cambiar de mesa, te puedes ir a otro lugar o te puedes poner atento. En un avión no te puedes salir, pero te puedes tratar de cambiar de lugar. Sí. Pero puedes moverte y tratar de buscar. En el avión habrá gentes mucho más equilibradas, menos equilibradas, hay de todo. Y uno tratará de encontrar su lugar, que es otra vez la teoría de la constelación. Tú no puedes cambiar a los demás, pero tú puedes cambiar tú a un lugar que te resulte más apropiado y tú lo vas a sentir inmediatamente. ¿Cómo lo vas a sentir? Tienes menos tentación para estar con esos pensamientos. Ya pasan menos por ahí. En ese lugar estás mucho más, mucho mejor ubicado. Entonces uno busca una mejor ubicación. Uy, seguimos con los nada más, bueno, cuando tú ya estás totalmente consciente de lo que hay, digamos, en tu casa, pero que sabes perfectamente lo que debes sacar, vamos, ¿cuál sería el primer paso? ¿Cómo empiezas ese proceso, ¿no?, de limpieza? Es complicado, ya hay varias técnicas que trabaja mucho Isaac, lo puedes anotar en una piedra y la avientas en un río, todos los pensamientos agradables los conviertes en, los cosificas, porque los pones en una hoja y los quemas, y luego las cenizas las esparces por él. Pero esos pensamientos deben estar equilibrados, no puede ser solamente lo malo, tiene su dosis de positividad. Esto me ha enseñado una serie de cosas que son positivas, pero si los uso de manera inconsciente son más negativos que positivos. Entonces agradezco a la vida que los haya puesto en mi camino para que yo los pueda ver, pero creo que en este momento es necesario pasarlos al jardín o pasarlos a la barda, entonces lo metes ahí, les agradezco mucho, los reconozco, sé dónde están, lo quemas y sacas las citas. Hay muchas técnicas que se convierten en ritos. El rito ayuda mucho a cosificar la situación y por lo tanto a que pierda fuerza, por lo menos a que se descargue. Y ya no se va a descargar a través de la vía inconsciente, sino tú estás tomando parte del proceso de descarga natural. Te vas a descargar así. Hay muchas formas de hacerlo, hay muchísimas, y incluso ustedes pueden inventar las propias. La doctora que le gusta mucho a Isaac y la doctora Monbrazo, o el mismo Jung, con los estudiantes les ponía a lavar pies de ancianos y a hacer cosas que les molestaban, a hacer las cosas que más te molestan, te ayuda a que esta energía se exprese de una manera, y lo que estás tratando es de que no sea grande, que se mantenga razonablemente. Hay una ley que dice que cuando tú llevas a cabo algo muy positivo, ¿sí?, realmente la parte oscura se va a compensar, te va a generar una situación difícil. Entonces, como dice Enrique ahorita, la doctora Ron Franz decía, si usted lleva a cabo una acción muy positiva, algo ayuda a la gente, hace algo que sea muy positivo, se sale de lo normal. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que va a venir el chicotazo de una experiencia, un accidente, se van a caer, algo va a pasar. Y para evitarlo, Enrique dice la doctora Ron Franz, ¿qué no le gusta a ustedes? Pues lavar el baño, la taza, vaya y lávelo. ¿Qué pasa? Y se en el consultorio mejor. ¿Qué pasa? Se compensa esa energía y se evita que nos venga el golpe de la parte sombría. Es esto, este es el rango entre lo mejor y lo peor que hacemos se mueve. Pero de repente pasa algo bueno, sobrenatural. En ese momento el ciclo, el péndulo, va a regresar por ley natural, por ley física natural hasta acá. En ese momento es cuando el residuo del ciclo se puede trabajar a través de una expiación. Se expía, hay una expiación a través de algo doloroso, molesto, que implique un sacrificio, y de esa manera esto regresa otra vez a la norma. Hay incluso hombres de negocios que trabajan eso, y cuando tienen una ganancia muy superior a lo que esperaban, rápidamente donan el residuo que no esperaban. Y no es porque sean buenitos, como dice Isaac, sino porque están tratando de amortiguar esta situación. Y entonces las vacas gordas y las vacas flacas, hay muchas enseñanzas donde se habla de esta parte cíclica, de los momentos de prosperidad, los momentos de restricción, los momentos de mayor lucidez y de mayor atontamiento, o sea, todo, y de repente hay salidas por encima de lo normal, y viceversa. Cuando ha venido un dolor muy por debajo de lo natural, pues luego vendrá obviamente alguna situación de recompensa. Solo se dice que después de una negra noche viene que un amanecer. Después de la tormenta. Podemos interpretar así el ciclo de nuestros pensamientos, en el que caemos en un todo. optimismo exacerbado y que viene lo identificamos por sentirnos ahora sí que hasta arriba, y si viene una caída fuerte o posible caída.
ciclo de pensamientos. Es para todo. Lo que pasa es que al empezar a usar nomenclatura de este plano, el optimismo es algo muy jabonoso, porque hay optimismo realista, optimismo no realista, hay chistes de optimistas. Por ejemplo, ahí va uno para que vean cómo lo difícil que es entenderlo. Dicen que se avientan dos del Empire State, uno brutalmente pesimista y el optimista. Y el pesimista todavía no acaba de echarse, ya se murió de infarto porque ya se vio ahí aplastado y no puede con eso. Y el optimista va cayendo, el piso 60, 80, el 30, el 40, el 20, dicen que cuando iba por el piso 2 antes de caer y aplastarse, y hasta ahorita no ha pasado nada. Entonces, el tipo va negando la posibilidad. Entonces, ¿qué es un optimista? Pues eso es muy jabonoso. Es el que va, digamos, puede alterar la realidad y hacerla parecer como que... Y luego hay una frase que se le parece que es la ingenuidad, que es propia de los niños y que es muy positiva. Pero el optimismo no realista es negativo, y más cuando vas a embarcar a terceros. Y eso puede ser un chofer de un autobús que es demasiado optimista, que va a poder adelantar un camión en una curva y puede que ponga en riesgo a los demás. Es muy complicado. Entonces todo este sistema es realmente, al usar esa nomenclatura es donde es más difícil trabajarlo. Entonces puede ser que un pensamiento que se sale de lo normal, y que el pensamiento mismo al salirse de lo normal ha llegado a este punto, va a producir un espacio que se puede o no se puede aprovechar. Porque aquí al hablar de pensamiento se está hablando de espacios. Este pensamiento ocupó un espacio y fue tremendamente cuestionador y sufriente. Te va a generar un espacio de mayor tranquilidad y paz que puedes incluso pasar desapercibido, porque estás hablando de un entorno del pensamiento. Entonces claro que el pensamiento tiene unos ciclos, pero por lo general no nos damos cuenta ni de la parte útil del ciclo ni de la parte inútil. Pero si fuéramos suficientemente cuidadosos nos daríamos cuenta. Este pensamiento fue anormalmente doloroso, pues tendrá seguramente una situación anormalmente en forma de remanso. Pero como estamos tan mosqueados con lo que sucedió, a lo mejor nos salimos a la calle y no aprovechamos ni nos damos cuenta de que ese espacio está. Entonces, el flujo de la vida es aprender a fluir con los ciclos y saber que las cosas son cíclicas y se mueven así, y eso nos dice cuándo no hay que avanzar y mantenerse y cuándo hay que avanzar. Hay que esperar que la marea se mueva porque se va a mover, hay que esperar que deje de llover porque va a dejar de llover, y el que no va con ese ciclo se empapa, le da su neumonía, etc. Y el que fluye con el ciclo dice, pues yo sé que aquí va a dejar de llover 2 horas, entre las que sean, y entonces buscará cómo no ir contra el ciclo, sino ir fluyendo como las cosas van. Ahí estaba la pregunta que te había dicho, que nos aferramos a los ciclos y eso hace que la persona sufra. Ningún ciclo es para siempre, ninguno, ni la vida lo es. Y la sombra te dice cuando el ciclo está en contra, aviéntate al coche, o está lloviendo, ¿qué? Entonces ahí nosotros controlamos a la sombra y le decimos, no, yo sé que tienes prisa por fastidiarme y quieres y me ves con neumonía, y entiendo porque es tu función, pero hay otra parte mía que no quiere que las cosas sean así y que trata de protegerme. Entonces cálmate, tranquilízate, y yo voy a esperar. Y te esperas, y deja de llover y te vas, y subes a tu coche y no pasa absolutamente nada. Claro, la sombra siempre va a estorbar, siempre va a complicar, es su función, no es una entidad inteligente, es su función, tiene una función, y si nosotros nos descuidamos va a interrumpir cosas que pueden ser muy importantes para la vida de cualquiera. Decisiones de vida o muerte. Imagínense un cirujano en una cirugía a corazón abierto y el tipo está parasitado por la sombra, por lo que sea, pues eso es muy complicado para la persona con la que está teniendo esa intervención. Hay momentos de la vida que son más delicados y es cuando la gente tiene que estar más consciente. Y hay otros momentos donde uno puede dejar correr estas cosas sabiendo que hay una energía ahí viva y que es autónoma y que puede parasitar los ciclos y hacer que atraigas ciertos pensamientos que no son tuyos porque te contaminaste. Entonces rápidamente hay que dejarlos en la barda y sacarlos hacia allá. Con diálogos, con un montón hay muchas herramientas para hacer diálogos. Estás en la barda, no puedes entrar, lo siento, este tema es mío. Hay un tema ahora que estábamos hablando que se llama la autoverbalización. Tiene cada vez más fuerza esta técnica. Ustedes mismos dialogan con ustedes mismos, ¿sí? Pero constantemente, a ver, Isaac, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo que le vas a llevar esto a esta persona y no le has avisado? Le llaman autoverbalización, la manejaba Sayoli, un psicólogo famoso de la escuela humanista. También sirve. Bueno, era más un comentario. Sí, ya para cerrar esto les voy a comentar de un psiquiatra que yo admiro mucho. Habla de no es exactamente lo que conocemos, pero puede ayudar un poco a entender esto.
Dice que va una vez un paciente que tiene él en un autobús y se sube un patán. Y como él es medio patán, pues lo ve como una presa ideal para proyectar en él lo que en realidad no ha descubierto en sí mismo. ¡Qué bárbaro! Este patán ya empujó a esa pobre viejecita y empujó al señor de allá, maldito desgraciado, y se engancha con él. Después el patán trata de bajar, hace la parada y le vuelve a dar otro codazo a otra señora. ¡Qué bruto! Ojalá se muera. Entonces se abre la puerta del autobús, se baja el patán, el autobús no se ve detenido, se cae y se mata. Y el tipo dice, ¡chin! Se da cuenta de lo desproporcionado de su deseo. Y entonces le entra una parte donde dice, no habrá sido que por yo desearlo lo provoqué. Y entonces tiene dos vías, la vía paranoide, donde esto lo proyecta hacia afuera y dice, me sienten culpable, me quieren matar. O la vía no paranoide hacia adentro, donde dice, me siento culpable, me quiero morir. Pero para llegar hasta acá, tuvo que haber una secuencia de cosas en donde todo se inició con la sombra y la proyección. Entonces, esta es una exageración de hasta dónde podría llegar entonces el hecho de que nosotros no cuidemos el detalle de la sombra. Claro, es una exageración, pero finalmente tiene varias vías que nos van a producir mucho dolor. Entonces, lo inteligente es tratar de tener estas cosas en la barba y evitar que entren para estar lo más saludablemente posible. No es necesario dejarlos entrar. ¿Por qué querría yo dejarlos entrar si yo sé que después no los voy a poder sacar o me va a costar mucho trabajo sacarlos? Ese es el entorno, digamos, esa es la parte inteligente. Hay un profesor de España que conocemos que siempre cuestiona eso, ¿qué es más inteligente? Le dice a sus alumnos jóvenes. Dice, ¿tienen ustedes una chica muy guapa y usan condón o no? Y empieza la discusión, dice uno, hombre, pues si es muy guapa, pues yo sí me lo pensaría para tener una mayor sensibilidad. Dice, eso es corto plazo, dice, si tú tienes 20 años y vas a vivir a los 80, por supuesto que es más inteligente que te pongas el condón. No me digas que es más inteligente que no tengas condón. Empieza a ver entonces cuáles son los beneficios y cuáles son los perjuicios. Ahí también trabaja la sombra. La sombra puede nublar la cabeza del que ve como más importante el beneficio en el corto plazo y desprecia el largo plazo. Entonces la sombra está en todas partes, incluso en el proceso de reflexión. Y entonces en ese lugar la persona, antes de reflexionar, tiene que analizar lo que se le está diciendo y decir, por guapa que esté la persona, lo inteligente para el largo plazo es, incluso por ahí otro chico dice, bueno, lo inteligente es no meterse con esta chica, por muy guapa que esté. Dice, eso es todavía más inteligente. Y entonces empieza una discusión diferente, donde la sombra ya se controló. Pero hay veces que nos hacen las preguntas de una manera donde la sombra ya tiene lugar en la mesa. Y hay otras veces donde se plantean las cosas de una manera en donde la sombra no tiene lugar en la mesa. Y entonces se ve totalmente diferente el esquema. No es que no esté en la cocina, pero no está en la mesa. Y entonces es más difícil que la sombra trabaje cuando anda por ahí, que cuando la sombra ya la sentamos en un lugar y tiene voz y voto. Esos son muchos ejemplos del tema de la sombra, porque es una energía muy peculiar. Y ahorita los vimos trabajar y nos encantó cómo estaban ahí todos dándose duro con el tema. Lo importante es ver cómo se animiza el aspecto, y todos al final hicieron una descarga. En el ejercicio han descargado parte de la sombra, quiere decir, por estas mismas teorías que ustedes en la noche y en las próximas 24 horas van a estar menos descargados de la sombra, por lo tanto más habilitados para pensar positivamente, encontrar el lado bueno de las cosas y encajar mucho mejor con el entorno al que pertenecen, en teoría. En teoría, por lo menos por lo trabajado allí. Bueno, pues muchas preguntas, pero era nada más para... No, muy bien. No, quería dejar este espacio porque acabamos de hacer una dinámica. Ya son casi cerca de las 2 de la tarde. Yo ahorita prefiero que nos vayamos al periodo de comida y después de comer, para que no se duerman, les voy a poner otra dinámica calmadita. ¿Sí? Vamos a comer. Gracias.